Muchas gracias, ciudadano presidente. A nombre del grupo parlamentario nos hemos reservado en el último párrafo del apartado B del artículo 102 de la minuta enviada por la Cámara de Diputados a este Senado y que hoy está en discusión. Todos recordaremos que en fechas pasadas, en abril del año pasado, aprobamos por unanimidad la reforma al artículo 102 de la Constitución y establecimos por unanimidad un sentido de dicho artículo en el orden de trasladar la facultad que anteriormente tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llevar a cabo la investigación de asuntos graves en materia de derechos humanos para que fuera ahora, en sustitución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien le diera seguimiento a estos casos a petición de diferentes factores que han quedado señalados en la propuesta. Dicha minuta, aprobada que fuera por unanimidad en este Senado, fue enviado a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados nos ha sido devuelta la minuta ahora en discusión, en la cual se hicieron diferentes modificaciones, a las que me referiré a continuación. En primer lugar, en el párrafo octavo del apartado B del artículo 102 constitucional, se modifica la expresión presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podemos menos que estar de acuerdo con la colegisladora en el sentido de mantener esta modificación que ellos nos han enviado. Por otra parte, eliminan la expresión "e informado", porque se considera que el término transparente permite la obtención de información suficiente sobre los candidatos a la designación y el procedimiento de consulta pública para elegir a los integrantes del Consejo y al propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Igualmente, no podemos menos que estar de acuerdo con esta modificación que hizo en su minuta la Cámara de Diputados. Finalmente, propone la Cámara de Diputados en su minuta que el desarrollo y el desahogo del procedimiento de la investigación referida estén a cargo del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya aprobación será por lo menos con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Los senadores y senadoras del Partido Acción Nacional consideramos poco menos afortunada esta redacción en este último artículo, porque consideramos en primer término que, de acuerdo con la redacción del 8 de abril del 2010, como la aprobamos en esos términos, es más conveniente solamente referir que la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tenga ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, punto. Y como lo previmos en el artículo octavo transitorio, se especifique ahí la obligatoriedad de llevar a cabo la reforma a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer cómo se desahogará el procedimiento, por supuesto la admisión y el procedimiento de esta facultad. La propuesta que hacen los diputados, como lo acabo de referir, establece con rango constitucional que será el Consejo Consultivo quien con las 2/3 partes de sus integrantes decida el desahogo y procedimiento. Desde que conocimos en la comisión o en las comisiones dictaminadoras esta nueva redacción, se generó, por supuesto, diferentes opiniones y preocupaciones. Si estaban cambiando la naturaleza del órgano consultivo para convertirlo ya no en un órgano de consulta, sino en un órgano con facultades que pudiesen ser semejantes a las jurisdiccionales para revisar sobre graves violaciones en materia de derechos humanos. La propuesta que hoy hago y que entrego a la presidencia de la mesa directiva a nombre del grupo parlamentario, en ambos preceptos, tanto el 102 como el octavo transitorio,
tienen como finalidad rescatar el texto de la minuta aprobada por el Senado en su sesión del 8 de abril del 2010. Y para mayor abundamiento en cuanto a las consideraciones del artículo transitorio, yo quiero referir que estamos nosotros no solamente estableciendo un año para llevar a cabo las reformas a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, sino también las adecuaciones a esta ley deberán contener los términos, condiciones y circunstancias bajo los cuales se activará la facultad de investigación. Es decir, estamos enviando la parte procesal a la ley de la materia de la Comisión de Derechos Humanos. Y asimismo, estamos estableciendo que una de las condiciones para el ejercicio de esta facultad es que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá obtener la aceptación favorable de la mayoría del Consejo Consultivo de la misma Comisión de Derechos Humanos. Y esto es totalmente diferente en cuanto a su aplicación a lo que nos está proponiendo la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo nosotros desde el 8 de abril del 2010? Que el Consejo Consultivo, como órgano de consulta que es, sirva para que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley de la materia, someta a consulta la procedibilidad o no de una solicitud de investigación de un caso grave. Pero esto no en el rango constitucional, sino en la ley reglamentaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta es la propuesta que ponemos a su consideración, senadores y senadoras, para que la valoremos, para que retomemos el texto y se la reenviemos a la Cámara de Diputados, esperando, por supuesto, obtener de ellos la mayor aceptación a esta ratificación que hacemos de nuestra postura asumida desde el abril del 2010 y poder tener con mucha claridad instrumentado algo que consideramos un avance muy importante de esta reforma, que es precisamente la de quitarle a la Suprema Corte de Justicia un asunto que más que ayudarle a resolver la problemática le complicaba y le confrontaba, y dársela a la Comisión de Derechos Humanos, y que a través de su ley, de manera muy explícita, de manera muy práctica, se establezca el procedimiento de desahogo. Dejo a la presidencia las propuestas de modificación tanto al último párrafo del apartado B del 102 como la adecuación al artículo 8º para caer en los términos propuestos desde el 8 de abril de 2010. Muchas gracias. A ver, senador, para no confundirnos, ¿está usted proponiendo insistir en el texto original del dictamen aprobado por Cámara de Senadores? Por supuesto, como consta en los documentos que le he entregado. Así nos entendemos muy rápido.